Les saludo con gran gusto. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de gran relevancia y justo en esta ocasión por solicitud especial de uno de nuestros seguidores, al cual agradezco mucho, que es enfermedades autoinmunes, y es el tema de glucocorticoides. Este es el nombre más adecuado que se debe emplear cuando nos referimos a antiinflamatorios esteroideos, esteroides, corticoides o corticosteroides, pero para que sepan son sinónimos de el mismo grupo de sustancias. Algo muy interesante es que su origen parte a raíz de un núcleo que está derivado del colesterol y a raíz de la configuración que tiene es que va a tener un efecto diferente dentro del organismo. Existen tres grandes grupos de esteroides dentro de nuestro cuerpo, o bien sintéticos, que son las hormonas sexuales, los mineralocorticoides y los glucocorticoides, que justamente son de los que les voy a hablar. Es importante tomar en cuenta esto porque algunos de ellos pueden compartir ciertos efectos que justamente explican pues, las consecuencias o efectos adversos que pueden llegar a tener cuando se emplean de forma inadecuada, aunque también puede haber una variabilidad individual. Es decir, hay personas que genéticamente están predispuestas a presentar ciertos efectos adversos. Y bueno, los más habituales son justamente efectos mineralocorticoides, es decir, retención de sal y de líquidos. Pero a lo que a nosotros nos interesa son su efecto principalmente glucocorticoide, el cual es predominantemente antiinflamatorio. Ahora vamos a hablar a grandes rasgos en qué consisten y por qué hay que tener cuidado a la hora de manejar estos fármacos, pero también por qué se siguen utilizando hoy en día. Algo que es muy interesante es que de hecho varios de ustedes posiblemente se han expuesto a ellos y una de las fuentes más comunes de exposición es justamente en esos centros supuestamente reumatológicos donde les infunden una sustancia supuestamente hecha de su sangre que pues van a lo escondido en la sombrita, la modifican y después llegan cobrándoles un dineral y pues se sienten maravillosamente incluso en el mismo día. ¿A qué se debe esto? Bueno, existen glucocorticoides que tienen un efecto pues que a consideración de la proporción de la dosis puede ser inmediato y muy potente, muy notable, y desde luego que el paciente pues sale jubiloso y brincando de contento porque pues, se siente maravillosamente. Entonces estos centros dudosos donde ni siquiera son justamente pues eso vigilados, supervisados por reumatólogos, donde hay filas y filas de gente que los tienen bajo el sol y que les cobran un dineral y nunca les dicen qué les ponen, pues prácticamente todos ellos han sido víctimas de los glucocorticoides a dosis muy altas y por eso pues años más tarde tienen consecuencias que pueden llegar a ser funestas. Igualmente existen muchos productos que se venden inclusive en las farmacias que tienen tres principios activos, muchos de ellos, y uno de los cuales puede ser dexametasona, flocinolona, prednisona, hidrocortisona. Bueno, prednisona realmente sería rarísimo que la encontraran en alguno de estos, sobre todo que se aplican por vía tópica o tomado o inyectado, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias y esto se los comento porque además la potencia que hay entre cada uno de ellos puede ser muy distinta. Por decir algo, la hidrocortisona es el menos potente de todos y tiene un efecto glucocorticoide de 0.8 comparado contra la prednisona que es de 4 veces o la metilprednisolona que es de 5 veces o incluso la dexametasona que es hasta de 20 a 30 veces. Entonces aquellos que les encanta utilizar la dexametasona para las gripitas y para un sinfín de situaciones o incluso dolores, no tienen idea de lo que se están metiendo y el peligro que pueden correr. Además, también la vida media o el tiempo que el fármaco en cuestión pasa en el organismo puede ser muy variable. Hablando de la hidrocortisona, por ejemplo, su vida media es de 8 a 12 horas, en tanto que la prednisona es de 24 hasta 36 horas, mientras que la dexametasona, por decir otro ejemplo, puede superar de 36 hasta más de 50 horas en cuanto a su vida media dentro del organismo, no así la concentración en el plasma. De tal manera que lo que nos debe preocupar es justamente la duración que tienen en el organismo. Ahora, ¿cómo actúan estos fármacos? Principalmente van a actuar a través de dos mecanismos que van a modular varias sustancias o varias enzimas, proteínas, que se encuentran justamente, pues eso, sintetizadas o son sintetizadas a partir del ADN
Y precisamente los glucocorticoides, bueno, los esteroides en general, tienen unos sitios de unión que se llaman lugares de respuesta del ADN a los esteroides. Y precisamente los tejidos van a tener una diferente manera de responder según la presencia de este tipo de sensores y también de una enzima responsable de su inactivación, que es la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Y existen dos tipos de esta, de la cual la 1 se encarga tanto de activarlos como de desactivarlos y la 2 de desactivarlos. Entonces va a haber tejidos que son menos propensos porque tienen una mayor cantidad de esta enzima desactivadora, en tanto que otros son más propensos y pues justamente son responsables de los efectos adversos que pues se pueden encontrar, especialmente pues es la piel, en el tejido adiposo y el hueso, por ejemplo, son los que más pueden llegar a sufrir los efectos adversos de estos fármacos cuando se emplean de forma inadecuada. Ahora, ¿por qué se siguen usando todavía? Porque tienen un efecto muy rápido que incluso en algunos pacientes, según su situación genética, puede ser en cuestión de horas o 1, máximo 2 días. Se nota ya el claro efecto pues incluso en sistemas que se encuentran rápidamente disponibles, como por ejemplo la ciclooxigenasa, que pueden llegar a inhibir, y otros que toman un poco más de tiempo, como es la inhibición de la producción de un factor que se llama NF-kappa-beta, el cual a su vez está asociado con la producción de otras sustancias proinflamatorias como son las citocinas. De hecho, se sabe que justo el efecto tan potente que tienen estos fármacos se debe a la inhibición de diversas citocinas, como es la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, y a su vez pues las consecuencias de estas, que es la producción de metaloproteinasas, justamente las responsables de la destrucción y degradación de las articulaciones y del hueso. Y además otro efecto muy interesante es a nivel de el ARN mensajero, y los microRNAs, los cuales son estabilizados y disminuye considerablemente el estado proinflamatorio. Por otro lado, también tiene un efecto directo sobre ciertas células. Entre ellas destacan los macrófagos, que son las células responsables de comerse a los microorganismos, pero también los que están involucrados en la presentación de antígenos, que en el caso de las enfermedades autoinmunes, pues justamente llevan a la destrucción o a la respuesta contra el tejido propio. Entonces inactiva e incluso favorece la destrucción de estas células, así como de otras que se llaman linfocitos T, y pues en el caso de las enfermedades autoinmunes, pues muchos de estos linfocitos T son autorreactivos, pero pues obviamente también hay otros linfocitos que son buenos y por eso es que pues pueden presentarse efectos no deseables. En tanto que en otros, como los neutrófilos, simplemente disminuye la agregación de los mismos, o la adherencia más bien, al endotelio, y puede disminuir un poco su función, aunque bueno, también eso explica por qué hace que los neutrófilos tiendan a subir, y los linfocitos B solamente con dosis muy altas, pues lleva incluso a la disminución de la producción de inmunoglobulinas, que pues, en algunos casos de pacientes, como por ejemplo en el lupus o en enfermedad mixta de tejido conectivo o alguna otra enfermedad donde está mediada principalmente por anticuerpos, pues obviamente es algo que se llega a buscar. Sin embargo, los glucocorticoides únicamente son una terapia puente, es decir, lo ideal es que no se empleen por tiempo prolongado. Desgraciadamente hay muchos pacientes que no toleran otras terapias y pues tienen que usarlos por más tiempo. Pero lo ideal, lo mejor, es únicamente por un tiempo limitado, y esto se hace porque todos los demás fármacos que se conocen y se usan en reumatología y que son de acceso fácil por su precio, pues les toma bastante tiempo empezar a hacer su efecto. Por mencionar algo, la hidroxicloroquina, la cloroquina o el metotrexato, que les toma varias semanas a lograr tener el efecto que se está buscando, leflunomida, entre otros. Y bueno, pues básicamente esto es lo más importante que ustedes deben de saber. Los glucocorticoides no deben emplearse salvo que sean estrictamente supervisados y recomendados por un experto, que en este caso pues es el reumatólogo. Y por favor, no anden recomendándolos y no los anden usando como si fueran pastillitas o como si fueran dulcecitos, porque los efectos que pueden tener sobre la salud cuando hay una supresión brusca o inadecuada pueden llegar a ser mortales. Eso se los diré en otro segmento. Esto lo dejamos por ahora y espero que por favor me dejen sus comentarios para pues, saber qué otras dudas pudieron haber surgido.
Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima.